Como saben, Enlisted cuenta con una gran variedad de fallas históricas en sus campañas, como por ejemplo el tanque T-50 en Moscú, que en la vida real de este solo se produjeron menos de 70 tanques, o el Fedorov Automat, que en la vida real se dejó de utilizar antes de la Segunda Guerra Mundial. Por lo cual en el video de hoy vamos a estar analizando el tema de que si es malo que Enlisted sea históricamente correcto o no. Así que sin más dilación, amigos, empecemos. Primero que todo, analicemos las contras de que Enlisted no sea históricamente correcto, porque como ya saben es muy importante, sobre todo en videojuegos de la Segunda Guerra Mundial o momentos históricos en general, de que estos sean fieles a la historia, porque de esta manera al jugarlo nos sentimos inmersos en esas batallas que ocurrieron hace muchos años atrás, por lo cual si un videojuego no es lo suficientemente fiel a la historia, sientes que al final estás jugando cualquier otra cosa, como el famoso caso de Call of Duty Vanguard. Por lo cual Enlisted hace un excelente trabajo recreando las batallas, las armas, los vehículos y los uniformes de los soldados de la Segunda Guerra Mundial, por lo cual a mi parecer es uno de los videojuegos más divertidos y fieles al conflicto original en la actualidad, aunque Enlisted también cuenta con varias fallas a nivel histórico, como algunos uniformes que no concuerdan con el ambiente o la falta de soldados negros por parte de los aliados estadounidenses, aunque a pesar de estas fallas Enlisted no deja de ser un videojuego muy fiel a la realidad. Ahora ya pasando a los pros de que Enlisted no sea tan fiel a la historia, bueno, esto permite de que los desarrolladores del juego puedan meter contenido diversificado y divertido en varias ocasiones, como el evento de la Guerra Moderna donde metieron tanques y armas de la actualidad, o el evento de la Guerra de la Luna, que fue bastante divertido. Además, ser históricamente correcto no siempre es demasiado bueno, como por ejemplo, como ya se los expliqué en mi video de reciclaje, en Moscú podemos contar con dos tipos diferentes de CAR que en realidad son prácticamente iguales. Estás usando la misma arma dos veces, lo cual eso es algo que no motiva mucho a seguir subiendo de nivel si voy a desbloquear lo mismo. Sin embargo, no ser históricamente correcto tampoco significa que hay que pasarse de la raya. Tampoco es que vayan a poner soldados negros en el ejército alemán o poner skins de color rosado en armas de la Segunda Guerra Mundial. Tiene que haber un balance entre ser fiel a la historia y agregar contenido nuevo y diversificado al videojuego para que este sea muy divertido. Porque al final recordemos de que Enlisted es un videojuego de la Segunda Guerra Mundial, así que lo quiero o no, tiene que al menos tener un mínimo de realismo histórico para que también sea bastante divertido jugarlo y disfrutarlo de la mejor manera posible. Ya concluyendo este tema con todo lo que hemos analizado, bueno, en mi opinión no está mal de que Enlisted o cualquier otro videojuego con una temática histórica no sea demasiado fiel a la realidad, siempre y cuando este no se pase de los límites entre la ficción y la realidad. Hay que combinar los dos para hacer un juego lo suficientemente divertido, con características y buen gameplay, que también sea bastante fiel a los eventos históricos en los cuales el videojuego se base. Es necesario que Enlisted tenga una buena base histórica para que este triunfe como videojuego de la Segunda Guerra Mundial, porque al menos ya de por sí en tema de gameplay, en mi opinión, Enlisted ya es bastante divertido, aunque siempre hay espacio para mejorar. Y recuerden suscribirse, ya que esto es algo que me ayuda a seguir subiendo contenido toda la semana. Así que bueno amigos, que les vaya bien, yo soy John y que tengan un excelente día. Chao.